al Creador. Es algo parecido que hicieron los judíos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella serpiente de bronce que hizo Moisés en el tiempo de que habían serpientes venenosas que mordían a los judíos y se estaban muriendo los judíos en el desierto porque esas serpientes los mordían a ellos? Y entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, y todo aquel que mire la serpiente va a quedar sanado de la mordedura o de la veneno de esa serpiente. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Qué pasó con esa serpiente? La gente ignorante creyeron que esa serpiente tenía poder y terminaron adorando, ¿verdad?, a una criatura en vez de al Creador. También eso sucedió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento tenemos este texto donde dice allí que por ignorancia prácticamente la gente termina dejando a un lado la verdad y creyendo la mentira, terminan adorando, ofreciendo culto o ofreciendo honra, ¿verdad?, a la criatura en vez de al Creador, ¿verdad? Ya especificamos qué es la criatura. Criatura pueden ser plantas, animales, aves, peces o humanos, ¿verdad? Puede ser el sol, puede ser la luna, lo creado por Dios, ¿verdad? Hay personas que han hecho y continúan haciendo eso. Les decía, en el concilio de Éfeso, ya por el año 431, porque en los primeros 100 años no adoraban, ya miramos de una manera rápida como abuelo de pájaro. En toda la Biblia no miramos que en los primeros 100 años se adoraba una criatura, ¿verdad? Se le daba honra, se le daba, ¿cuál es la palabra? Veneración a las criaturas, a los humanos. No, los cristianos no hacían eso en el primeros 100 años. Pero después, cuando murieron los apóstoles, surgió un grupo. Comenzó a corromperse la doctrina de Cristo. Eso es una realidad. Ya se inventaron el agua bendita, se inventaron el pecado original y otras cosas más. Pero había un grupo de personas en lo oculto, ¿verdad?, en lo escondido de sus reuniones, donde ellos reclamaban de que si Jesús era santo, ¿verdad?, si Jesús nació sin pecado, significa que nació de una mujer santa, sin pecado también, inmaculada, ¿verdad?, de una virgen. Y después comenzaron a enseñar que si Jesús era Dios, significa que María es la madre de Dios. Y entonces, si Jesús se merecía adoración, eso significa que la madre de Dios también se merece adoración, o se merece culto, o se merece, al menos la palabra que ellos usan o comenzaron a usar, veneración. El punto es que pasaron los años y ellos ofrecían culto a la Virgen María, pero a escondidas. Pasaron 200 años, pasaron 300 años. Ya después los sacerdotes, los obispos, ya no aguantaron la presión social, ¿verdad?, porque no podían detener a la gente que adoraran a María. Entonces se reunieron, hicieron un concilio en el año 431, allá en Éfeso,
para decidir lo que no está en la Biblia, lo que no está en las Sagradas Escrituras. Y alguien va a decir, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que estar en la Biblia? Si la Biblia nosotros la hicimos. ¿Ah? Bueno, puede ser que ustedes unieron los libros, pero ustedes no escribieron la Biblia. ¿Ah? Solo formaron el grupo de libros y le pusieron nombre Biblia. Pero ustedes ya saben, ¿verdad?, que nosotros no usamos esa Biblia. Así es que no nos pueden decir a nosotros, ¿y tú por qué enseñas así si tú usas la misma Biblia de nosotros? No, no es cierto, no usamos la Biblia de ellos. ¿Ah? No es cierto. ¿Ustedes le quitaron sabiduría a la Biblia? No, nosotros no le hemos quitado sabiduría a la Biblia. No es cierto. ¿Verdad? La cosa es que nosotros usamos otra Biblia, ¿verdad? Basada en ¿cómo podemos decir? En el canon hebreo, no en el canon católico. Así que nosotros no usamos la Biblia católica, usamos la Biblia que viene directamente de Cristo, que la usó Cristo, que la usaron los hebreos. Ese tema ya lo enseñé, ¿verdad? Así es que tampoco por ahí lo pueden agarrar a uno. Entonces hay muchas cosas que no sabe la gente, y por eso lo quiero decir aquí. No sabe la gente de nosotros. Nosotros no somos evangélicos. Nosotros no somos protestantes. Nosotros no somos católicos. Nosotros somos solamente cristianos. Y yo no soy pastor. No cobramos diezmos. Y no usamos la Biblia católica o el canon católico de Alejandría, sino que usamos el canon o la Biblia o el canon o los libros reconocidos por Cristo, reconocidos por el pueblo de Israel, los hebreos originarios pues de Israel. Esto ya ¿cómo se llama? Como un apartado, ¿verdad? Entonces decía que hasta en el año 431 se reunieron estos obispos para decidir aceptar por la presión, como les decía a ustedes, de las personas que ya no los podían detener. Ellos, adoraban a María, la Virgen María, ¿verdad? Y no podían ir en contra del pueblo, porque el pueblo los iba a despreciar, a rechazar. Es como el caso de hoy. Ustedes no sé si han oído las noticias, pero ya el Papa que está hoy en este tiempo está aceptando o está hablando de los matrimonios ya, ¿verdad?, de homosexuales. Y ahora esa religión está dividida, porque unos apoyan y otros no apoyan. Pero si ustedes pueden observar, es parecido al tiempo en que aprobaron la adoración o la veneración, como le gusten llamar. Ya miramos los conceptos que es a alabar o adorar a una diosa, ¿verdad? Es lo mismo. Al final terminaron aceptando de adorar a María, o de alabar a María, o de honrar a María, o de venerar a María. Hoy estamos en la misma situación con los matrimonios homosexuales, porque hay presión. Ese hombre cuando habla allá en el papado, allá donde él está, él lo está presionando, ¿no? Porque hay gente política o rica o de las altas esferas de los gobiernos, y hay muchos, como dijo el padre, ¿cómo se llama este que expulsaron? Padre, se me ha ido el nombre. A uno que expulsaron hace poco,
Ahí algunos saben, ¿verdad? Él mismo denunció de que en las altas esferas de allá de Roma hay muchos afeminados, sacerdotes afeminados, ¿verdad? Y entonces hay una presión hacia él. Y al final van a terminar, se los aseguro. Va a haber una reunión como esta que hubo en el 431, aceptando de que los afeminados o los homosexuales, aceptando el matrimonio del mismo sexo, pues. ¿Verdad? Matrimonio del mismo sexo. Por la presión social. Así sucedió con María. Pero yo les he demostrado, y se los puedo seguir demostrando a quien sea, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hubo ni siquiera veneración, así como lo quieren ver ellos, veneración a la Virgen María. No hubo, no existió en los primeros 100 años, en los 200 años, no se aceptaba eso. En los 300 años se hacía a escondida. Ya fue hasta el 431 donde ellos, por la presión social, ¿verdad? Y para que las personas los aceptaran siempre, no los despreciaran a ellos, tuvieron que decir sí. Pero eso fue, como que dice, como que se reventó una bomba cuando sucedió eso. Porque después que ellos aceptaron que se venerara a la Virgen María, no, pues entonces veneremos también a San Pedro, veneremos también a San Juan, veneremos también a Santiago, veneremos y ahora todos. Y después resultó que le ponían nombres de los santos a los pueblos y ahora cada año, ¿verdad? Un mes o un día del año se venera, se celebra, hay una celebración de un santo del pueblo. ¿verdad? Y se adora a ese santo, entre comillas, y se lleva cargado por las calles del pueblo. ¿Verdad? Se le ofrecen alabanza, o sea, se le ofrece veneración, culto, adoración. ¿Verdad? Ya no solo a María, sino que ahora al resto de personas bíblicas y a otros también que han ido sacando como santos últimamente, ¿verdad? Ya no solamente a los que aparecen en la Biblia. Bien, vamos porque como el origen de todo esto comenzó con María, vamos a hablar algunas cosas de la Virgen María. Primero, vamos a hablar de que mencionan, por ejemplo, que María es intercedora, intercede por nosotros, allá con su hijo, ¿verdad? O sea, la idea de interceder es que nosotros le hablamos a ella y ella habla por nosotros con su hijo, el Señor Jesús, y su hijo habla con el Padre, o sea, una cadena, ¿me entiendes? Ella es intercedora entre nosotros y el Hijo, ¿verdad? Ella es intercedora así. ¿Y de dónde se agarra esta situación? O sea, la idea es buscar razones por qué ofrecerle culto o adoración o veneración, digamos. Ya sabemos que la palabra veneración viene de culto a la diosa Venus. Culto a la diosa Venus. Ofrecerle veneración a María. Solo se tiene que encontrar unos razones, argumentos o unos razones por qué alabar o adorar o venerar a María. Vámonos a ver entonces en Juan. Vamos a irnos al libro de Juan, hermanos. Capítulo 2. Yo sé que este tema
para algunos que no son cristianos, no es un tema agradable o es un tema controversial. Pero vamos a agarrar la Biblia para analizar si es correcto ofrecerle. Puede ser que nosotros estemos equivocados, ¿verdad? Puede ser que nosotros estemos equivocados. Y debemos de ofrecerle culto a María. Ya lo que dice la palabra del Señor es lo que a nosotros nos debe de importar más que lo que digan las criaturas. Decíamos en Juan capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ok,